Bueno, bienvenidos a todos. Espero que hayáis pasado... ¿No se me oye? Bienvenidos a todos. Espero que habéis pasado buena media mañana con los talleres. Bueno, algunos han sido realmente emocionantes, han vivido con una intensidad. Seguía el debate fuera del taller y bueno, os agradezco que lo viváis con esa intensidad los talleres porque para eso fueron creados, ¿vale? Enhorabuena por hacer eso posible. Vamos a empezar el primer debate. Este debate, hace 5 minutos que me han pedido que lo modere. En un inicio era Víctor Coello de Portugal quien lo iba a moderar. Luego habíamos pensado en la figura también de Javier, que lo moderase, pero Javier inteligentemente nos ha dicho que él ya modera el de mañana y pues un poco por no monopolizar me ha pedido que lo modere yo. Os voy a contar un poco la dinámica para que veáis lo que nos esperan en estas 2 horas, para que un poco sepáis los tiempos también vosotros y sepáis lo que nos depara, y a veces es mejor no vivir en esa incertidumbre y más cuando ya venimos cansados de la media mañana que llevamos. Mirad, lo primero que voy a hacer es presentaros a cada uno de los ponentes, ¿vale? Un poquito contar su historia profesional sobre todo para que veáis las figuras que hemos traído. Lo siguiente que os voy a contar es la dinámica del acto, casi os la adelanto ya. Va a ser, yo desde que empezamos a programar la dinámica de estas ponencias, yo siempre quise que fueran muy dinámicas entre ellos, que no fuera una ponencia magistral de cada uno de ellos y que también fuera un feedback entre el público, entre los que estáis ahí, para que participáis de la forma... durante más tiempo posible. Entonces hemos pensado la estructura y la dinámica del acto que sea 20 minutos de una ponencia magistral, digamos, entre comillas, de cada uno de ellos, que eso hace un total de 60 minutos, ¿vale? Luego, queremos que haya un feedback entre ellos. Hemos creado ahora mismo 3 puntos clave y les vamos a dar para cada uno de esos puntos clave 10 minutos. ¿Vale? Para que haya un feedback entre ellos. Y luego queremos 30 minutos que haya un feedback con vosotros, que hagáis preguntas de la forma más ordenada posible. Ahí entraré en escena yo, y sobre todo pensad que un poco ahí los protagonistas sean ellos, que esas preguntas que a veces hacemos y lanzamos, que son un relato tremendo, que incluso ni es una pregunta, intentad que sean las máximas, vamos a intentar que sean las máximas posibles para aprovechar su presencia hoy, ¿vale? Tenemos 30 minutos, entonces hace un total de 2 horas, ¿vale? 120 minutos. Paso a presentaros a los ponentes que tenemos. En el orden que os lo estoy presentando es el orden que van a hacer su exposición magistral. A mi derecha está Jesús Ríos Salido, diplomático, ya le conocéis todos. Doctor en Derecho Islámico, es embajador de España en Siria, Kuwait, Zimbabue, puntos suspensivos. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, ya a mi izquierda tenemos a José Javier Esparza, periodista y escritor, le conocéis todos, analista político y divulgador de la historia de España. Gracias, José Javier, por aceptar la invitación y ponerlo todo tan fácil como nos lo ha puesto, nos lo ha puesto facilísimo. Gracias. Y tenemos a mi lado, a mi izquierda también, Rab Salan, cristiano católico, caldeo de origen iraquí, profesor, escritor, traductor e intérprete, doctor en filología árabe, estudios islámicos, ciencias religiosas y teología bíblica. Gracias, Rab, por estar con nosotros. Y ya doy paso a Jesús, le paso el micro, vamos a ver si llega Jesús. Si no, yo creo que te vas a poner aquí porque yo creo que no da más el micro, que me pongo ya ahí. ¿Quieres? Vale. Sí que da, Jesús. Jesús sí que llega, vale. Yo creo que adelante, Jesús. Bueno, pues adelante. Mi intervención se va a denominar Islam versus Islamismo, es decir, el Islam contra el islamismo. Yo he estudiado mi bachillerato con los padres jesuitas en su colegio de Mar Yusuf, en el barrio del Hay al-Abbasiyya, en el Cairo, muy cerca de la famosa Universidad Mezquita del Azhar. Y yo os digo que cuando yo era joven, hace ya de estos 250 años, pues no tuvimos la impresión de que el Islam fuera una religión tan diferente
de la religión de los demás que estábamos sentados en aquel colegio. Había cristianos de toda suerte, católicos, ortodoxos, reformados. Había también muchos judíos. Los judíos empezaron a marcharse de Egipto en el año 1956. Y también había musulmanes. Y todos eran amigos míos. Y ya me daba cuenta que todas las tres religiones eran muy parecidas y procedían prácticamente del mismo origen. Todas se basaban en un buen comportamiento en esta vida, no matar, no robar, no adulterar y todas estas cosas. Y luego los que se hubieran portado bien irían a un sitio maravilloso, que era Al-Jannah, que era el paraíso, que era el cielo, y los que se portaban mal iban al Jahannam, que era el fuego exterior, las tinieblas exteriores. Eran casi todos iguales. Los católicos añadían la idea de purgatorio, que es una idea extraescriturística, que no está en las escrituras, pero en fin, salvo estos detalles, todos eran muy parecidos. Ahora bien, cuando el Islam se convierte en una doctrina que utiliza esta doctrina, pero que la utiliza con unos fines políticos, violentos, que tienen como fin el de instalar una dictadura universal, con tintes de comunismo y respetuosa con el patrimonio histórico, que destruye los templos, que ya no eran templos, sino simples restos arquitectónicos arqueológicos de Baal y de Bel en Palmira, entonces deja de ser Islam y se convierte en una religión diferente. De la misma manera que Bahauddin, que era un señor iraní, inventó una nueva doctrina, que era el bahaísmo, que hoy tiene muchos seguidores y que tiene su centro en Israel, cerca del Monte Carmelo. Hace una religión distinta que tiene su origen en el Islam, pero que ya no es el Islam. Y su hijo también, Abdel-Bahá, que le sigue en su predicación, se convierte en una religión diferente, una religión irrespetuosa. Para que haya una religión diferente tiene que haber arbitrariedades que muy poco tiempo después se convierten en herejías, y estas herejías se convierten en una religión distinta, en una religión diferente. Si uno observa la dogmática del Estado Islámico y de las demás instituciones, entre comillas, naturalmente, instituciones de tipo asesino, verá uno que cometen tres tipos de arbitrariedades. Vosotros sabéis que el Islam no tiene una jerarquía religiosa, no tiene obispo, no tiene alguien al que referirse por encima de los imames. ¿Quiénes son los imames? Los imames son los señores que dirigen la oración, nada más que dirigen la oración. No significa que los imames tengan necesariamente que pronunciar la plática de los viernes o de Eid al-Fitr o de cualquier otra fiesta. No significa tampoco que los imames tengan derecho a ejercer una especie de directorado espiritual de los creyentes. No significa esto. Pero claro, cuando los islamistas aceptan señores que tienen certificados, bara'at, de algunas autoridades civiles, de algunos países del Golfo, incluso de la Arabia Saudí, si fueran chiitas, digamos, de Teherán, de un director general, y este director general no tiene ni siquiera la potestad de retirar el poder del imamato. Entonces este imamato puede decir cualquier cosa, y si el imam se elige mal, el imam le puede enseñar a uno que tiene que asesinar, que tiene que matar, que tiene que ocupar. Entonces todo esto evidentemente no es musulmán y nosotros no lo consideramos musulmán. Vamos a ver, para hacer esta especie de imames se basan en algo muy importante. Ya no es posible leer con libertad todas las azoras sura del Corán. Hay azoras que se pueden leer y otras que necesita interpretarnos el imán. Las azoras que nos necesita interpretar el imán son aquellas que se dicen, por ejemplo, ser buenos con los cristianos, comer, ir a su casa, comer lo que ellos comen. Esto no se puede leer, porque lo tiene que interpretar un imán. Y el imán lo interpretará siempre en el sentido terrorista, que puede hacerse.
Entonces, solamente pueden leerse libremente las azoras del Corán que no están contaminadas. Llegamos a un fin en que las azoras casi se dividen en dos clases. ¿Os acordáis de Salman Rushdie, este señor que hizo el libro famoso de los versos satánicos? Se llega a un momento en que prácticamente la mitad del Corán es satánica. Solamente la pueden interpretar los imames elegidos por los estados fundamentalistas y solo los estados fundamentalistas pueden dar esas autorizaciones para predicar. Por lo tanto, esta es la primera gran herejía del islamismo. Es verdad que el Corán dice en algunas azoras y aleyas que hay que cortar la cabeza a los cristianos, pero es en el marco de una guerra. El cristianismo no tuvo necesidad de hacer ningún estado, ya lo tenía hecho, que era el Imperio Romano. Ellos ocuparon el Imperio Romano y no necesitaron hacer otra cosa. Hay quien dice que fue para bien y hay quien dice que fue para mal. Y hay quien dice que fue una evolución natural. Pero en todo caso, pensemos que el Papa católico de hoy tiene el mismo título que tenía Julio César. Es decir, se llama Pontifex Maximus, es decir, el creador de puentes entre los dioses, en este caso el Dios, y los hombres. Es verdad que el Corán habla de cortar la cabeza de los cristianos, pero porque el profeta tenía que hacer una guerra. Y le había tocado a un pueblo, los Badu, es decir, los Arab, los que se dedicaban al comercio de caravanas en el desierto, que no tenían ninguna cultura y no tenían ninguna organización estatal. Entonces él tuvo que hacer una guerra. Y la guerra de frente se encontraban los judíos, los cristianos, pero también los politeístas árabes, que eran muchos, y de los cuales se sigue diciendo que algunos siguen adorando a sus dioses. Bien, entonces vemos una primera herejía y una primera razón para que digamos nosotros que no son musulmanes, es decir, elevar el carácter de imam a un nivel que no está previsto en la revelación y que, bueno, estoy hablando de la sunna, porque claro, en la Shia, es decir, en Irán es distinto, ya que el imam es un carácter distinto, tiene un contacto directo con Dios, tiene una infalibilidad, es una cosa distinta. Estoy refiriéndome ahora al terrorismo sunita. Otra gran herejía, claro que hay muchas herejías, pero las estoy reuniendo en grupos porque si no, no terminaríamos. La segunda herejía es el error en la definición de la revelación. ¿Qué es revelación según el Islam? Según el Islam que he conocido yo. La revelación en el Islam solo es el Corán, no es la Sunna. La Sunna es la costumbre del profeta, ya que llaman los chiitas, lo llaman akhbar. Akhbar, noticias, pues es lo mismo que Sunna, pero en versión chiita. Entonces, si usted dice que todo es revelación y que en la Sunna hay una forma de revelación y que la revelación es cualquiera Sunna, y si usted está en contra de una Sunna, ya le cortan a usted la cabeza, entonces usted está cometiendo la segunda gran herejía. Porque no todas las Sunnas son iguales. Hay Sunnas que se llaman mutaqatea, o sea, cortada en su transmisión, en los transmisores que se llaman isnad, la transmisión se rompe, entonces no vale una Sunna. Pero para estos valen todas, y se las inventan. Hay una Sunna, por ejemplo, que dice que teóricamente procede de Aisha, la viuda favorita del profeta, en que Aisha dice que la hija de Abu Bakr, el principal amigo que tenía el profeta, fue a visitar y que el profeta le dijo que la mujer, para ver al profeta, tenía que ir con la cabeza tapada y solo podía enseñar las manos y que era mejor que hablar. No dice esto, perdón. La Sunna dice que la que visitara al profeta tenía que hablar con el profeta detrás de un hijab. Es decir, la palabra hijab se emplea en el Corán, pero no con el mismo sentido que le dan los islamistas actuales. Es un velo que está entre la señora y el profeta. No es que lo tenga que llevar llegado a la cabeza. Por lo tanto, esta es la segunda gran herejía. Es decir, la arbitrariedad en la definición de revelación. Los que llamábamos al Ahl al-Kalam, el Mutakallimun, o bien al Mu'tazilun, los aislados, porque los aislaron, decían que solo el Corán era fuente de revelación. Y esto es lo auténticamente, en mi opinión, musulmán. Luego hay otro gran elemento herético en el islamismo, y es la arbitrariedad en la asunción de las costumbres y la definición de la historia.
En tiempos del profeta pues no existían las novedades que tenemos hoy en día. No existía la cotidianidad, no existía el cine, no existía la televisión, no existían los viajes a los fiordos nórdicos, no existía nada, no existía la minifalda, no existía nada. Y entonces, en Egipto nació un señor que se llamaba Orabe Pasha. Orabe Pasha nació en tiempos del Khedive Ismail, que era el representante del califa que estaba en Constantinopla, y este señor puso en marcha una llamada An-Nahdatul Arabiyya, es decir, el Renacimiento. El Renacimiento árabe, ¿qué es lo que pretendía? Voy muy rápido porque si no, me paso de los 20 minutos. Bueno, la Nahda es la renacimiento. ¿Por qué se busca un renacimiento? Se busca el renacimiento porque después de la reconquista de Granada, el Islam había caído en un profundo abatimiento. Solo hacía repetir el pasado, repetía, qallala, es decir, imitaba, no ishtahara, no se esforzaba, sino qallala, imitaba todas las cosas. Y esta imitación no era buena, pero se inició un gran periodo de florecimiento. Hubo grandes escritores, grandes artistas, grandes pintores, grandes escultores, grandes políticos. Hubo diputadas en el Parlamento egipcio. Hubo también pues, grandes escritores, Taha Hussein, por ejemplo. Taha Hussein se burla en su famosa novela Los días, se burla del Hafed, que significa la memorización del Corán. La memorización del Corán se llama Hafed. Entonces de ella se burla Taha Hussein, que no fue premio Nobel, porque en aquella época no se llevaba que los árabes fueran premios Nobel, que no lo hubiera podido. Y otros, Tawfiq al-Hakim, y tantísimos otros escritores, hasta los más modernos, como Naguib Mahfouz, que fue el primer premio Nobel. Y esta arbitrariedad en la asunción de las costumbres, que solo mis costumbres valen, pero no las vuestras. Yo tengo una costumbre porque yo no puedo encontrar en el Corán, en la revelación, en el Nuzul, ninguna referencia al hijab. Entonces yo obligo a llevar a las mujeres el hijab porque es una costumbre social. Pero esta costumbre social la pondero y la convierto en una norma religiosa. Usted no tiene derecho a hacer esto. Usted no es musulmán. Y efectivamente no son musulmanes. Niegan que antes del Islam haya historia. Por eso se explica que los terroristas que ocuparon Palmira, ahora gracias a Dios ya ha sido liberado, alhamdulillah, después de unos años de ocupación, o meses de ocupación, destruyeron los templos de Baal y de Bel, que ya no eran templos, sino simples restos arquitectónicos, porque antes del Islam no hay historia. Y ya saben ustedes que los árabes saudíes, cada vez que les comunican que se ha descubierto una basílica bizantina en territorio de la Arabia Saudí, destruyen lo que queda y mandan los arqueólogos ya han aprendido, ya no lo cuentan, señalan el lugar y lo vuelven a cubrir con arena. Pero se cargaron 3 o 4 iglesias bizantinas de las más importantes. Bueno, se niega pues la historia. La historia solamente es la del Islam. Lo que hay antes no nos interesa, no es nuestro. Se niega también el renacimiento árabe. Es decir, ¿qué es el renacimiento árabe de Orabe Pasha? Significa el deseo de homologación. Cuando yo era niño en Egipto, la homologación era casi completa. Había nacido un teatro desde mediados del siglo XIX, que nunca fue una especialidad literaria muy importante, pero había nacido. Yo iba, por ejemplo, cuando las niñas cumplían años, nos invitaban a su casa y nos ofrecían una tarta con velitas. Ya suponen ustedes que la tarta con velitas no es ninguna costumbre árabe, pero estaban homologándose. Quien haya visto películas de aquella época de Egipto habrá visto una homologación total, un deseo de homologarse, de ser lo mismo las historias amorosas. Incluso salían personajes borrachos, personajes que habían bebido en las películas, que iban a estos lugares nocturnos donde se bebe whisky y donde sale uno algo bebido, y se veían en las películas. Y las películas son una gran demostración en contra del islamismo, porque las películas están allí y no las van a poder destruir todas, ya que están en Europa en algunos archivos, y también en los países árabes. Entonces, ¿qué dirían los islamistas? Dirían que estas películas son apóstatas, que los que las han hecho
no son musulmanes, porque ellos sí, ellos tienen la exclusividad del Islam. Ellos son los que definen lo que es musulmán. Pero más importante, lo que estamos hablando, el islamismo niega la posibilidad de la democracia. Y por lo tanto la voluntad constitucional de los diferentes países, incluso de su propia zona geográfica, de investigar cuál es la voluntad. ¿Por qué? Porque todo está escrito en el Corán, tanto para ellos, tanto la vida religiosa, como la vida política, como la vida civil, como la vida familiar. Todo está escrito y todo debe ser regulado. Yo en algunas ocasiones he aconsejado volver a esta teoría y siempre me he encontrado con una muralla delante y no me han querido seguir. Por lo tanto, decimos que el islamismo es una nueva religión, lo mismo que el bahaísmo fue una nueva religión. Una nueva religión, yo puedo... ¿Me estoy pasando? Me estoy... Bueno, es una nueva religión, es una religión diferente. Claro que si yo voy y les discuto que es una nueva religión, dirán que la apóstata soy yo y que ellos son los verdaderos musulmanes. Que yo estoy convencido, pero que tenga la bondad de pasar al patio, que me van a cortar la cabeza. Y eso es lo que van a hacer, porque es lo que saben hacer y es lo único que van a continuar. El último atentado en Estambul es un atentado típicamente político que pretende la separación de determinadas zonas del Cáucaso de Rusia y también la destrucción de lo que pueda quedar de moderación en Turquía, que cada vez va siendo. Por lo tanto, esta nueva religión empieza llamándose integrismo, después pasa a llamarse fundamentalismo y ahora se llama de la manera más peligrosa el islamismo. Bien, vamos a ver qué proponemos, porque claro, si no, nos quedamos como determinados políticos españoles que no acaban de aclararse. Si yo digo que el islamismo no es islam, sino que es una religión diferente, con normas diferentes que determinan una neoclase eclesiástica, perdón por la expresión, ya sé que no es exactamente eclesiástica, pero similar. Entonces, ¿qué proponemos? Lo que proponemos es una reforma del Islam. La reforma del Islam no es otra cosa que es una reforma ortodoxa. Y la reforma ortodoxa va a beber en las mismas fuentes de la Nahda Arabeya, de Olave Pasha y de los demás, porque también se extendió por Siria, por el Irak, por el Líbano y por otros lugares. Bien, ¿qué proponemos nosotros para que haya esto? Ponemos una reforma del Islam. No lo hago yo solamente, lo hacen algunas imames muy moderados. Por ejemplo, me gustaría mencionar aquí a Vicente Mota, que es imam de una de las mezquitas de Valencia, no sé si se puede llamar mezquita mayor o qué. Y luego también otros, voy a Estotar y otros, que sí, se me puede acusar de decir que estoy apoyando a gente que son, con perdón por la expresión, meapilas. Y son meapilas, es que son meapilas, pero son meapilas por lo menos no asesinos, no violentos. Y esto al menos da una diferencia. Ya. Proponemos, en primer lugar, que por consenso los musulmanes elijan una autoridad para dar las autorizaciones, las bara'at, para ser imams. Estas autorizaciones pueden contener el derecho a realizar la jutba, la predicación de viernes, o incluso a ejercer cierto directorado espiritual. Pero debe reservarse esta autoridad cierto poder de eliminar o de desarbolar estas autorizaciones, porque si no lo hacemos así, estaremos como están ellos, es decir, de una manera terrible. Tal vez una autoridad que podría concitar cierta forma, que tampoco puedo garantizar, de acuerdo, sería el jeque del Azhar, jeque de la universidad, de la mezquita del Azhar, quizá fuera el encargado de los estudiantes. Después, hay que hacer un nuevo tafsir. Tafsir es la interpretación. La interpretación, ya he dicho, que somos una sociedad distinta. Ya no somos árabes, ya no somos vados que van por el campo. Es decir, y que son... No es posible, es que la sociedad ha cambiado. Entonces, hay que hacer un tafsir que se base en el ijtihad, una interpretación que se base en el esfuerzo, no solamente en la analogía,
y la imitación de lo que se hizo anteriormente, sino que se base en una adaptación y una homologación del Islam a lo que es la nueva sociedad. Y que no puede ser literal, evidentemente, porque claro, es que a Muhammad le tocó un pueblo pues, muy difícil de pastorear, le tocó un pueblo muy difícil, y todas las durezas y todas las barbaridades que se incorporan en el hudud, es decir, en el derecho penal, pues hay que atribuirlas a que tenía que poner, tenía que ordenar un pueblo que no se dejaba ordenar en sí. Pues por lo tanto, tafsir, el nuevo tafsir, autoridad limitada de los imames, y luego recomposición de los elementos sociales. Es decir, no se puede decirnos a los occidentales que no se está influyendo sobre las hijas para que no lleven el hijab, y cuando van a su casa todas las mujeres llevan el hijab. No se nos puede decir, yo no le digo nada, yo no le digo que sí, yo no me meto, yo no digo que no, cuando verdaderamente el ambiente que estás haciendo está llevando a esta chica a ser una chica diferente de las demás chicas y llevar puesto el hijab. Esto no puedes hacer. Y por lo tanto tienes que dar una libertad de acción a las mujeres. La libertad de acción no es solamente la capacidad jurídica, es la capacidad de obrar que las musulmanas nunca han tenido y que yo quisiera que se instalase de alguna manera en el nuevo Islam que todos deseamos y que creemos que es una parte muy importante de la cultura mediterránea. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo que tengo una mente científica analítica, siempre necesito resumir las cosas y sobre todo que uno de los objetivos que nos marcamos a hacer estas conferencias es nutrirnos, ser fuente para hacer nuestras ponencias políticas y amplificar nuestras ponencias políticas ya creadas. Entonces, voy a ver, Jesús, y ahora como te pongo en el papel de profesor, a ver si he conseguido resumir muy esquemáticamente los 3 puntos más importantes que nos has dicho. El Islam sin jerarquía religiosa, he apuntado. El islamismo niega las libertades de la democracia y es necesario, ahora me corriges, y es necesario una reforma en el Islam. 2 puntos básicos para esa reforma: crear una autoridad y recomponer socialmente. Yo eso es lo que saco y anoto y registro y quiero que forme parte de nuestras variaciones que vamos a hacer en el Consejo Político, de nuestras anotaciones. No sé si apuntan analíticamente de estos puntos. Están bien, pero yo les añadiría algo. Yo lo que he dicho en primer término es que el Islam que yo conocí cuando era niño no era en absoluto opuesto a la democracia, que había existido, fíjense ustedes, la Nahda Arabia termina en 1979, le falta solamente un año para cumplir los 100 años, empieza en 1880, hubiera podido terminar en 1980, solamente un año anterior se empezó a destruir. ¿Qué pasó? ¿Cómo defino yo al islamismo? Como una nueva religión. Una nueva, basada en el Islam, sí, pero que no es Islam ya, no lo es. ¿Quién lo dice? No yo, sino mucha gente moderada dentro del Islam que está huyendo hoy día de esos países porque esta actitud es cada día menos numerosa. He enumerado una serie de herejías. Herejía en cuanto a la elección de los imames, herejía en cuanto a la definición de la revelación, y herejía incluso a la sección de las costumbres, incluida la democracia. Y entonces, ¿qué es lo que he dicho? Proponemos una vuelta a la homologación, una vuelta a que la gente vaya normalmente vestida por la calle, a que las chicas vayan en la parte de atrás de la moto agarrando la cintura de sus chicos. Y todas estas cosas que parece que no tienen ninguna importancia, pero que luego acaban por ser importantes. Es decir, queremos la vuelta. Queremos que el Islam vuelva a las mezquitas y se dedique a dar una predicación moderada y que se deje el espacio civil para los que son civiles. Muchas gracias. Bueno, José Javier, es tu turno, tus 20 minutos, ¿vale? Me vais a perdonar en primer lugar que me ponga de pie, pero como soy bajito y necesito veros a todos, de pie lo consigo y sentado no. Bueno, voy a tratar de no rebatir todo lo que ha dicho Jesús, porque como he hablado antes y yo después, tendría ventaja y sería poco cortés. Luego nos pelearemos un poco más. De entrada, diré lo siguiente.
No, el islamismo es Islam y ese es precisamente el problema del Islam y del islamismo. Y por eso es tan complicado de resolver. Vamos a ver, yo me acerqué al Islam historiando nuestra reconquista, estudio del cual saqué suficientes conocimientos como para luego aventurarme, o eso creía yo, en una historia de la yihad que publiqué recientemente, hace un año, en la Esfera de los Libros. Y lo que descubrí en la historia, al hacer la historia de la yihad, es que todo lo que estamos viviendo hoy no es la derivación contemporánea de una desviación, sino que está no solo en germen, sino manifiesto en el mismo origen del Islam. Y solo podía ser así. Y solo ha podido ser así durante 1400 años sin tregua. El Islam, luego, si queréis, en el coloquio podemos dar algún detalle pormenorizado, es una religión que nace con 3 problemas estructurales de origen. En primer lugar, Mahoma, cuando muere, no designa ni sucesor ni clero. Es decir, no hay una autoridad más allá de la propia palabra que dejó Mahoma, lo cual necesariamente congela la doctrina en el siglo VII y nadie puede ir más allá. Cito ahora a Jesús para poner un ejemplo. Un gran especialista en terrorismo francés, Xavier Ruffert, con cuya amistad me honro, me contó una vez, un señor mayor, que estaba en Riad, nada menos que con el muftí principal, no sé exactamente cuál es la traducción adecuada del rango, de la mezquita mayor de Riad, la capital de Arabia Saudí. Y recibió a unos muchachos, unos mulás que venían de Somalia con la cabeza hirviendo por las prédicas de los hermanos musulmanes de Egipto. Y fueron aquellos muchachos somalíes y le explicaban al gran muftí: qué bella es ese hadith de la Sunna en el que dice Mahoma: la mejor yihad es aquella en la que tu cuerpo sangra y tu caballo desnuda. Y el caballo. El gran muftí le decía: señor anciano, venerable, encantador, pero estáis locos, eso es en el cielo. Este hadith lo que quiere decir es que hay que esforzarse espiritualmente por la fe, incluso aunque duela para... Y los somalíes no entendían nada de cómo que en el cielo, está aquí. ¿Eso qué significa? No es en el cielo, es aquí. La cuestión es que nada autoriza al gran muftí, el venerable anciano de la mezquita de Riad, a decirles a los somalíes: callaros, no tenéis razón, mando yo. No hay autoridad. Eso deriva precisamente de que Mahoma, al morir, no deja sucesión. Al no dejar sucesión ni clero, obliga a la civilización que él ha creado, a la cultura que él ha creado, a pivotar siempre en torno a la palabra dictada en aquel momento, siglo VII. De tal forma que las fuentes únicas, válidas, de la fe islámica son el Corán, es decir, el libro revelado a Mahoma y consignado por escrito, que por cierto conoce varias versiones, pero bueno, esto es otra cuestión. 2, la Sunna, que es el conjunto de hechos y dichos del profeta recogido en hadices y que son hasta 30.000, hay un montón. ¿Y qué más? Porque claro, con el Corán y con la Sunna no es suficiente. Entonces se me da, bueno, pues las cosas que hicieron y dijeron los compañeros del profeta, Sahaba creo que se llaman, ¿verdad? Eso también vale. ¿Y qué más? Pues también las cosas que hacía y decía la gente que vivía en Medina, porque como era una ciudad creada por el profeta, pues eso también tiene que ser fuente de autoridad. Y así sucesivamente. Durante decenios se enfrenta el mundo musulmán, recién creado y recién expandido, a la evidencia de que ocasionalmente se plantean problemas prácticos de vida que ni el Corán, ni la Sunna, ni los hechos de los Sahaba, de los compañeros del profeta, pueden solucionar. Y entonces aparecen 4 escuelas de interpretación que duran todavía hoy, que son escuelas de interpretación jurídica, no teológica. Porque no es posible hacer avanzar
la fe. Vamos a ver, un ejemplo. En el cristianismo, uno lee los evangelios y encuentra en San Pablo, por ejemplo, la posición subordinada de la mujer respecto al marido. Cambian los tiempos y eso puede cambiar. Puede cambiar porque lo ha dicho un hombre, santo, San Pablo, pero un hombre. No lo ha dicho Dios. En el Islam todo lo ha dicho Dios. Todo lo ha dicho Mahoma. Bien, por eso no se puede cambiar. Aparecen 4 escuelas: Hanbalí, Hanafi, Maliki y Shafi. Quiero recordar que es el nombre de las 4, que lo que proponen son diferentes criterios de aplicación para convertir en ley civil la doctrina, el Corán y la Sunna. La Sharia islámica sale de ahí. En varias de esas escuelas, precisamente la costumbre local es una de las fuentes autorizadas. Con frecuencia aquí vemos, por ejemplo, la ablación del clítoris que hacen las sociedades musulmanas. No es verdad, no está en el Corán. Pero muchas sociedades musulmanas lo hacen. ¿Por qué? Pues porque se extiende el Islam a sociedades que si la practicaban, se plantea un problema de carácter doctrinal. En el Corán no se dice nada de eso, en la Sunna no se dice nada de eso, los compañeros del profeta no hacían nada de eso, pero la tradición local, si no se contradice en los textos doctrinales, puede prevalecer y se mantiene. Bueno, esto vale también, por ejemplo, para los burkas afganos, ¿no? Quiero decir, es una doctrina congelada en el siglo VII que por su propia estructura no puede avanzar desde el punto de vista de la interpretación. Hay muchos intentos de hacerla avanzar, una corriente ilustrada, que es la del mutazilismo, que empieza prácticamente desde su origen. Pero todas ellas son sistemáticamente machacadas con el tiempo. Y lo que es interesante ver es que esto ocurre desde el origen hasta hoy, siempre y permanentemente. La inexistencia del clero, querría decir un par de cosas porque me parece muy importante. Por la ignorancia generalizada en el gremio periodístico español, no solo español, estamos acostumbrados a que nos hable de un clero. El clérigo musulmán de la mezquita de Fuenlabrada. No hay tal. Como bien ha explicado Jesús, eso que llamamos clérigos musulmanes es un fiel que se encarga de conducir la oración. Particularmente versado, es verdad, normalmente en los textos y con mucha frecuencia suele ser un señor que viene con un maletín lleno de dinero de Arabia Saudí, para que la mezquita que se crea en el barrio no sé cuántos sea de obediencia wahabista, pero en todo caso no es un clero. No es un clero quiere decir que no hay una autoridad. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy patrio. A finales del siglo XIV, el cura Bernárdez de los Palacios, en Sevilla, empieza a predicar contra los judíos, animando a que los matemos. Rápidamente llega el obispo y la para. No hay un obispo en el Islam. Se le puede reprobar, se puede hacer públicamente una condena, pero da igual, no tiene un valor. No se le puede declarar hereje. La herejía es una imputación intelectual en todo caso. No tiene un efecto práctico. ¿Al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, es un hereje? Bueno, con toda seguridad mucha gente lo piensa. Pero no hay una excomunión, no puede haberla, no con suficiente valor. El segundo problema fundamental, estructural del Islam, es la confusión plena de los planos político y religioso. A nosotros nos dice Dios, mi reino no es de este mundo. A lo cual, por cierto, se acogen los reyes para actuar de forma diferente. Tu reino no es de este mundo, pero el mío sí, por tanto, bueno, pero esto es otra cuestión. Mi reino no es de este mundo. En el Islam no hay esa diferencia. El orden político es al mismo tiempo un orden religioso. Por eso un magnífico islamólogo francés, Petit, dice que el Islam no es una religión como la entendemos los occidentales, es una ideología política, o una teología política si se prefiere. Esa confusión de planos es absolutamente crucial, porque hace muy difícil para el fiel vivir bajo un orden político legal que no esté inspirado por la ley islámica, que lleva una permanente situación de exasperación. Yo pensaba, antes de hacer el libro de la yihad, bueno, es un fenómeno contemporáneo,
No, pero el de los moriscos de Granada aquí en el siglo XVI era exactamente el mismo. Estás obligado a vivir bajo unas leyes que no son las de tu religión. Y eso que para un cristiano podría ser posible, para un musulmán cabal puede no serlo. ¿Puede adaptarse? Sí, pero con la misma facilidad puede ser acusado por otro de pecar por ello. Y el tercer elemento crucial, efecto estructural del Islam desde mi punto de vista, es la plena justificación religiosa de la violencia. Y aquí querría yo extenderme un poco. Algunos dicen que la yihad es un pilar del Islam. Sabéis que eso es incorrecto, que no es verdad, que son 5 pilares. La yihad es una cosa que aparece permanentemente. En realidad hay que decir el yihad porque es un sustantivo masculino. Tampoco quiere decir exactamente guerra, guerra santa. Es más bien esfuerzo en pos de la fe. Hay una yihad, por tanto, de la palabra, de la predicación, del ejemplo, pero hay también una de la espada. Y es un hecho objetivo que toda buena parte de la teorización en el ámbito cultural islámico sobre la yihad atiende específicamente a la yihad entendida como guerra, a la yihad de la espada, al yihad de la espada. Y el mejor ejemplo seguramente es Averroes, filósofo cordobés que a nosotros nos ha enseñado el bachillerato como un ejemplo de hombre ilustrado, tolerante, etc. Y que en un manual jurídico, el Bidaya, ahí tiene un capítulo dedicado a hacer la historia del yihad. Es muy asombroso que los españoles hoy no recordemos eso, ya no solo por Averroes, sino porque en los años 20, cuando la guerra de Marruecos, un cura de aquí, Quirós, un asturiano, capellán militar, capellán castrense, tradujo el libro del yihad de Averroes y se marchó a explicárselo a los oficiales españoles en la guerra de Marruecos para que entendiera por qué los rifeños peleaban como peleaban. Es una constante, no es una cosa de hoy. Bien. La interpretación del yihad, es decir, de la violencia, como un argumento legítimo para imponer la fe, obedece a causas concretas, las que antes explicaba Jesús, de la expansión inicial del Islam frente a tribus particularmente violentas y salvajes, como eran las tribus árabes de los momentos iniciales, pero como la doctrina ha quedado congelada, las revisiones que se hayan podido hacer después carecen de valor doctrinal. De tal forma que cuando esos somalíes fueron a Riyad a contar lo de la mejor yihad es aquella en la que tu cuerpo sangra y tu caballo es degollado, de poco servía que el viejo pudiera decirles, pero está tonto, esto es en el cielo. Da igual. Nadie ha venido después a desautorizar ese hadith de la Sunna. No hay quien. Porque no hay quien, porque no hay autoridad por el problema primero que veíamos al principio de la ausencia de un clero. Bueno, de estos 3 elementos se alimentan entre sí y llevan al Islam a una situación de exasperación permanente. Por eso digo yo que el islamismo no es una derivación indeseable del Islam, sino que está en su propio interior desde el principio. Eso que se llama islamismo, que llamamos así, generalmente en términos periodísticos, en realidad es lo que se llama salafismo. Salaf es el nombre de los primeros, de los pioneros. Bueno, y que es permanente en el Islam. Y cuando uno repasa la historia del Islam desde el principio, en sus 1400 años, descubre que el recurso al salafismo, es decir, a los orígenes, es una constante. Cada vez que algo va mal, cada vez que uno siente una crisis social, cada vez que uno siente que algo no funciona, siempre hay un mecanismo automático de respuesta que consiste en decir esto es porque nos hemos alejado del origen, por tanto volvamos otra vez a cómo era la vida en el siglo VII para volver a ser buenos musulmanes y todo volverá a funcionar. Esto ha conducido, insisto, desde el principio al Islam a 3 guerras internas que no puede superar. No puede, por lo menos no ha podido hasta ahora, que son 1, la guerra entre las 2 grandes familias en las que se extiende el Islam desde el final del siglo VII, por la sucesión de Mahoma, precisamente porque Mahoma no dejó un sucesor, que es la guerra entre suníes y chiíes, que dura hasta ahora. 2, la guerra que los salafistas, los integristas, como lo queréis llamar, declaran a todos los que consideran que no están aplicando bien la Sharia, la ley islámica. Y aquí cabe el permanente. Bueno, me decía muchos periodistas, es que las primeras víctimas del terrorismo islámico son los musulmanes. Bueno, claro,
pero desde el principio es así. Precisamente por esta Segunda Guerra, porque siempre hay quien considera que no se está siendo suficientemente ortodoxo y se cree legitimado porque lo está en los textos, para matar en nombre de eso. Y 3, la guerra que el Islam, en parte, declara a Occidente, por ejemplo, en nombre de la yihad, en nombre del yihad, en nombre de la guerra santa. Hoy hay 2 novedades. A mí me interesa subrayar que todo esto es desde el principio, que esto es así siempre. Y uno cuenta, ¿no? En fin, ve la invasión alborade o la almohade de la península ibérica, joder, no están invadiendo la España cristiana, están invadiendo los reinos de taifas, musulmanes, porque consideran que son, 1, más ricos y la riqueza les corresponde a ellos, 2, porque son malos musulmanes, porque no aplican la sharia. Es su historia. Bueno, digo, las novedades son, 1, que esto aparece en sociedades europeas y en suelo europeo hoy como producto de la inmigración masiva de los últimos 40 años, en un tiempo, es verdad, como explicaba Jesús, en los que el Islam parecía haber encontrado formas muy, en fin, fáciles de integración con la civilización moderna, formas que han terminado. ¿Y por qué han terminado? 2, esta es la segunda razón, por la exasperación identitaria que se ha producido en la mayor parte de las sociedades musulmanas, incluidas las que viven en nuestro suelo, por razones sociales, económicas, geopolíticas, etc. Y desde mi punto de vista, de forma muy particular, por la incapacidad del Islam para encontrar marcos de referencia que les permitan integrarse en sociedades cuyos valores no son musulmanes. Y quiero ser lo más escueto posible, de tal forma que termino la explicación, luego si queréis la prolongamos más, pero yo también haría 2 preguntas, o mejor dicho, una pregunta sobre qué hacer y querría dar algunas respuestas. Me parece que son particularmente urgentes y palpitantes la necesidad de esas respuestas. Yo con frecuencia digo que nosotros no podemos resolver el problema del islamismo, porque es un problema esencialmente musulmán. Y es así. Y generalmente la reacción que esto crea en el auditorio es: joder, pues qué desesperación. Bueno, pero esto no quiere decir que no podamos hacer nada. Sí se pueden hacer cosas. Aparte de la reforma del Islam que propone Jesús, y ciertamente no solo él, y de la que tal vez podamos hablar después. Pero sí podemos hacer cosas, claro que sí. Una, hacia adentro, es decir, en nuestras sociedades. Acaba de aparecer un libro en Francia, luego si quieres ir a la referencia, no la tengo en la cabeza, cuya propuesta es un nuevo contrato social para el Islam. Es decir, las sociedades que tienen una fuerte presencia musulmana están obligadas a acordar una forma específica y, por supuesto, exigente de integración de los musulmanes en nuestro suelo. Explico esto muy rápidamente. Si un paisano de Cudillero de repente decide en su casa cubrir a sus mujeres, que por la calle caminen 3 pasos detrás de él, la gente le denunciaría a los servicios sociales. Bueno, ¿por qué si es musulmán no? Es decir, ¿por qué si un tipo, insisto, de Cudillero, observa en su vida práctica costumbres que desafían el sentido general de la libertad social, se le puede denunciar? Y si no es de Cudillero, sino que es un señor, un berebere que está aquí instalado, no se le puede denunciar. Claro, quiero decir, las normas de convivencia generales tienen que aplicarse a todos. En eso consiste este nuevo contrato social, lo cual significa fundamentalmente prescindir por completo de la hipótesis multicultural. No es posible. No es posible que diferentes comunidades con diferentes códigos culturales vivan bajo un mismo orden político. Esto era posible en el siglo XIV, cuando el rey se encargaba de recabar impuestos para cada cual. Pero cuando todos los ciudadanos tienen que participar al mismo tiempo en la vida pública, no puede ser. Esto, insisto, hacia dentro. Hacia afuera, me parece que estamos absolutamente obligados a estimular de la forma más vehemente posible la consolidación de estructuras estatales en los países musulmanes que permitan contener las contradicciones internas del Islam. Las ha habido y han funcionado. El Egipto que ha descrito hace un instante Jesús era una de esas estructuras estatales.
Ahora solo lo ha podido ser a fuerza de tiros y porque hay un mariscal mandando. Libia era así, Irak era así, Siria era así. Gaddafi, Saddam Hussein, Bashar al-Assad pueden parecernos déspotas terribles desde el punto de vista de la democracia occidental. Bueno, es nuestro punto de vista, no es el suyo. Y el hecho objetivo es que esos sistemas permitían en la práctica una mayor libertad civil, por ejemplo, en el orden religioso, que lo que ha venido después. Los occidentales, en particular los norteamericanos, son particularmente dados a pensar que cuando el mundo no vive como ellos es que está equivocado y por tanto hay que cambiarlo. Y si se resisten se les puede matar, que ya lo entenderán. Bueno, a ver si... en fin, deberían tomar un poco más de nota de los pueblos que tenemos una experiencia imperial de más de medio milenio. Eso no funciona así nunca. La gente tiene sus códigos y normalmente integrarte en sus códigos es la única forma de que la vida funcione sin demasiada sangre, si no, la sangre fluye. Cada uno tiene sus códigos culturales, lo cual quiere decir que hay que permitirle que genere y consolide las estructuras adecuadas para contener eso. Marruecos es un perfecto ejemplo. Marruecos y Argelia. Lo voy a estar en 5 minutos nada más y le dejo el micrófono. Cuando el gobierno francés, finales del 19, principios del 20, pidió al mariscal Lyautey que se encargara de la colonización de Marruecos como había hecho en Argelia, dijo, vale, pero os pongo una condición. No me obliguéis a algerizar Marruecos, porque ha sido un desastre. O sea, hemos llegado allí con mis legionarios y me habéis obligado a llenar Argelia de profesores, médicos, inspectores, funcionarios parisinos con la Tercera República en la cabeza, y eso es un desastre. De hecho, el desastre dura hasta hoy. Dejadme que haga como hemos hecho siempre y me ponga de acuerdo con las élites locales, con los caciques locales para organizar las cosas. Y efectivamente lo hizo. Hoy Marruecos es un país infinitamente más pacificado que Argelia, que de hecho sigue en guerra. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que Marruecos, por ejemplo, es un país donde el rey se atribuye el papel de comendador de los creyentes. Y eso significa que no hay un imán que pueda decir yo soy el verdadero representante de la religión, no tú, que eres un kafir, un infiel. No, no puede. Quiere decir además que el propio rey de Marruecos se ha preocupado de estimular la forma específica de religiosidad musulmana en Marruecos, muy centrada en torno a los moravitos, una cosa que por cierto los yihadistas consideran pecaminosa, porque ¿qué es eso de que haya hombres santos viviendo en monasterios? Y de hecho los queman. Bueno, las estructuras estatales propias, ellos las han generado perfectamente y mal que bien perfectamente capaces de contener estas contradicciones históricas permanentes del Islam. Lo que ha hecho Europa, siguiendo la estela de Estados Unidos en los últimos 30 años, es exactamente lo contrario, y el resultado es atroz. Por tanto, es obligatorio cambiar de política ya. Ya es ya. Hay que permitir que en Irak, en Siria, en Marruecos, en Argelia, en Egipto, en Libia, las sociedades musulmanas creen las estructuras políticas precisas para contener en su interior los conflictos culturales de su propia gente. Nosotros no podemos hacerlo, pero ellos sí, y podemos ayudarles a hacerlo. ¿Cómo? Fundamentalmente no bombardeándoles cada vez que necesitamos petróleo, particularmente en Estados Unidos. Dejo aquí lo que quería contar. Con toda seguridad después en el debate podremos darle más vueltas a esta cuestión. Gracias. Bueno, buenos días. Antes de empezar, debo mostrar nuestra entera gratitud a todos los organizadores y participantes de este magnífico acto. La verdad, en un pueblo, la verdad que es lejos, yo llegué muy cansado, pero es precioso. Y al para adelante es una buena idea. Yo creo que el verdadero objetivo de este acto es dar a conocer la verdad, la realidad del Islam. Hablar sin tabú
y sin miedo. Y la pregunta es, ¿por qué es importante conocer el Islam? Pues hay muchas razones, y hoy día más que en otras épocas. ¿Por qué? Porque en estos últimos días no pasa ni un día si no hay una noticia sobre el Islam. Y lamentablemente todos son malos. Y tenemos la última, es el atentado de Turquía. Aunque también lo de ello, y yo tengo mi conclusión sobre este atentado también. Es diferente de todos estos análisis de los políticos y los entendidos de este tema. También con el aumento del radicalismo y el fanatismo islámico, el Islam es una amenaza real. Es una amenaza real para nuestra sociedad, a Europa, especialmente a España. Porque España, el Andalus, es una espina en el corazón de los musulmanes, a todos los musulmanes. Y no lo digo yo, lo dice el Corán mismo, en la Sura 2, el versículo 191. Si queréis contar, luego lo sacáis, porque si leo textos no termino a tratar. Y dice textualmente, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Y para ellos el Andalus es una tierra musulmana. También con la llegada masiva de los inmigrantes a Europa en general, la última ola de migrantes, y a España en particular, y sus movimientos dentro o fuera del país, pues es un peligro para nosotros, porque en mi opinión, esta migración no es un trigo limpio, es el caballo de Troya. Es la futura conquista del Islam a Europa. Y hay que tratarlo con rigor y con preocupación. Y luego también, no hace mucho tiempo, hemos oído mucho hablar del diálogo interreligioso, o el diálogo entre las tres civilizaciones, la famosa propuesta de Zapatero. Y yo digo, ¿se puede dialogar con el Islam? Conociendo el Islam bien, estudiando el Islam, que no es falta modestia, pero llevo casi 40 años estudiando el Islam y las tres religiones, y he vivido con ellos, y he sido víctima de los musulmanes, yo y mi familia también, puedo asegurar que no se puede dialogar con el Islam. Y la prueba de ello, voy a leer un texto del Corán, es la Sura 5, el versículo 51. Fijaos lo que dice. Creyentes, no tomáis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros atreve amistad con ellos, se hace uno de ellos. Este versículo es muy importante en el Islam. Está repetido 12 veces en el Corán. Y es muy importante, es un orden. No toméis, creyentes, no toméis. Sigue en el versículo 57. Creyentes, no toméis como amigos a quienes, habiendo recibido la escritura antes de vosotros, toman vuestra religión a bordo. Y este es un orden. Estas son palabras de Allah. Todo musulmán tiene que aplicar eso. Por lo tanto, no necesita interpretación. Como dijeron mis compañeros aquí, hay que interpretar. No. Son clarísimos. No hace falta interpretar estos textos. Además, el Corán, cuando se traduce a otros idiomas, pierde mucha fuerza. En árabe es mucho más fuerte que lo que se traduce en otras lenguas. También, la pregunta es, ¿con qué Islam dialogamos? ¿Con los chiíes? ¿Con los sunís? ¿Quién es el jefe de los musulmanes para dialogar con él? Hace un ratito, mis compañeros dijeron que no hay jerarquía en el Islam. Y yo, perdona, no confío con ustedes porque sí hay jerarquía en el Islam. De hecho, en la rama chií están los ayatollah, que son los directores del Islam, están Hujjat al-Islam, son un grado menos, y están los imanes. En la rama suní
está el imán y está el jeque, el que interpreta, el que puede dar una fatwa. Hay muchos jeques, yo puedo nombrar miles, el Arifi, el Saleh, el Azizi, el Tantawi, Jarallah, y conozco muchísimos. Pero estos no representan el Islam en total, representan ramas del Islam, grupos. Vamos a decirlo en términos cristianos, congregaciones, comunidades, no todo el Islam. Por encima de todos está el califa. ¿El califa qué es? El califa viene del jalifa, jalaf es el sucesor de Mahoma en la tierra. Y como hoy día no hay califa, el califa terminó con la caída del Imperio Otomano, pues no hay un representante claro para el Islam. Para nosotros los cristianos, nosotros tenemos un representante, porque todos los cristianos vamos bajo el Papa. Si hace bien, mal o regular, pues bueno, pasa. Yo no estoy de acuerdo con esta Papa, pero ¿qué voy a hacer? Pues le tomo la decisión y dice lo que quiera. Y yo soy cristiano y sigo siendo cristiano y practicante. Y a mucha honra. Y que toma la decisión que quiera. Pero en el Islam no. En el Islam el jeque toma decisiones para su comunidad. Por eso yo siempre digo a las personas o los defensores del diálogo interreligioso, entre ellos muchos sacerdotes hoy día, el monismo, el que está extendiendo hoy día en la iglesia, el relativismo, que dice, bueno, se podemos dialogar con el Islam, se puede encontrar algo con ellos. ¿Qué vas a encontrar con ellos? Si viene un representante del Islam, supongamos que represente 1 millón de musulmanes. ¿Y el resto? ¿Cómo podemos controlar? Y luego también el derecho a la libertad religiosa está normalizada por la ONU en el año 1948 en sus artículos 2 y 18. Y dice textualmente, toda persona tiene el derecho de profesar y practicar la religión el que quiera, sin ser perseguido o obligado a cambiar sus ideas o su religión. Claro, todos los países miembros de la ONU tienen que firmar este decreto y aplicarlo, entre ellos los países árabes. Y yo pregunto, ¿en los países árabes hay libertad religiosa? Con todo lo que he vivido yo, en mi propia carne, con mi familia, que han matado 70 personas de mi familia, entre ellos mi padre, mi tío. Yo he sido condenado a muerte 3 veces, en la cárcel, tengo 3 balas en la espalda, perseguido toda la vida. Y todos los cristianos en Irak hemos pasado muy, muy mal. Han matado hasta hoy día en Irak, de mi comunidad y mi pueblo, casi 3.000 personas. Y lo que están viviendo ahora en Irak están desesperados, no saben qué futuro les espera. Los musulmanes están persiguiendo y les están matando. Y nadie habla de ello, ni siquiera los cristianos, ni siquiera el Vaticano. El Vaticano ayuda a los musulmanes, refugiados en los campos, y no ayuda a los cristianos. Aquí está el problema. Y todo lo que están pasando también los cristianos en Siria, en Egipto. En Egipto mismo, yo he estado ahí varias veces en Egipto para ayudar a la iglesia copta, y hasta hoy día, desde el año 2011 hasta hoy, han matado casi 5.000 cristianos, han destruido 60 iglesias, 500 negocios de los cristianos. Eso a no hablar de mi comunidad y mi gente en Irak, porque si tengo que contar las experiencias que hemos vivido y lo que he visto yo, y no hace mucho, he estado ahora hace 3 meses ahí, con ellos, en el norte de Irak, en la frontera de Turquía, y están pasando muy, muy mal. La pregunta, ¿en el Islam hay libertad religiosa? Le puedo asegurar que no. En el Islam no hay ninguna libertad religiosa. La prueba de ello, la situación de la mujer. Hace un ratito estaban hablando del hijab. El hijab es una obligación en el Islam. Está en el Corán. En la Sura 24, el versículo 31, todas las mujeres tienen que ir tapadas y no enseñar ninguna parte de su cuerpo. Aquí está, y de ahí viene el burka. Hay tres versículos que hablan del hijab. La Sura 33, 53, la Sura 33, 59 y la Sura 24, 39.
La tercera pregunta. ¿El Islam es una religión divina? Para mí el Islam es una secta peligrosa. El Islam para mí es un peligro real. ¿Sabéis por qué? O somos cristianos o no somos. Y aquí tenemos un sacerdote. Cuando empezó el Islam, Mahoma se estudió a manos de sacerdotes nestorianos. La secta nestoriana es una secta, empezó a partir del siglo V, después del concilio de Efesios 431, con Nestorio. No voy a extender mucho en este tema porque es un tema también muy interesante para saber. Y San Cirilio, que le dieron el santo por luchar contra esta secta, por matar muchísimos de ellos. Aparte nosotros, como cristianos, llamamos sectas los testigos de Jehová porque no coinciden con las interpretaciones de la Biblia y fueron perseguidos. Llamamos sectas a muchas ramas del cristianismo. Y estas ramas no han matado a nadie, al contrario, han sido perseguidos por la Iglesia. Y el Islam está matando a los cristianos y no nos atrevemos a llamarlos secta. Aparte, el Islam no cree en Jesús como el Mesías. Se considera Mahoma el Mesías. No cree en María como la Madre de Dios. Algo que es contra las doctrinas de la Iglesia. No coincide en la cruz. No cree en la pasión y la muerte de Jesús. Y en muchas cosas sí puedo extender muchísimo. Y los cristianos no atrevemos de decir que es una secta. Al contrario, algunos religiosos y sacerdotes vienen a decirme a mí mismo, dice, hombre, el Islam es una religión. Y yo le contesto, ¿y qué tienes? ¿Por qué llevas esta sótana, chico? Pues quita la sótana y llévate una girlaba y vete a predicar una mezquita y haz 5 flexiones al día. Porque si es una religión divina, viene después de nuestra religión cristiana. Dios no juega con sus palabras. En Isaías dice, mi palabra que sale, 55, Isaías 55, 11, las palabras que salen de mi boca no vuelven en vano. Por lo tanto, si es una religión y la última religión verdadera es de Dios, pues todos tenemos que ser cristianos y ya solucionar el problema. No nos matan ya. Y luego también es un asunto muy importante para hablar del Islam. Y lo siento decir a mis compañeros aquí. Es muy importante conocer el Islam desde sus orígenes, desde sus comienzos. Hay que conocer la vida de Mahoma. ¿Sabéis? Mahoma se casó con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. La tercera mujer, Aisha, se casó con ella con 6 años y él tenía 53 años. ¿Cómo se llama eso? Pedofilia. ¿Sabéis que se casó Muhammad con la séptima mujer, Zainab, que era la mujer de su hijo adoptado, su nuera? Y dice en la sura 33, 50, dice, es orden de Dios, es orden de Allah. Yo no quería casarme con ella, pero Dios me ordenó a casarme con ella. ¿Sabéis que Muhammad, la octava y la novena mujer de Muhammad eran judías, que Muhammad mismo mató a toda su familia y violó la octava, que se llamaba Safía, le violó en el mismo día del entierro de su familia? Este es un profeta. Este es un profeta. ¿Sabéis? Muhammad participó en 88 batallas y mató en su espada 1000 personas. Este es un profeta. ¿Sabéis? Si los musulmanes se presumen de hablar de Mahoma como un machote, porque tuvo relaciones sexuales con 55 mujeres. En mi libro tengo todo explicado. Y mató muchos hombres. ¿Y sabéis qué llaman a Jesús? Os digo de verdad, de toda la vida he vivido yo con los musulmanes, a nosotros nos decía que Jesús era mariquita. ¿Sabéis por qué? Porque no se casó ni mató a nadie. Este es el Islam, sacerdotes. Este es el Islam, la Iglesia.
queréis dialogar con ellos. Esa es la creencia del Islam en realidad. Y no me digáis que hay musulmanes moderados y hay musulmanes no moderados. El Islam es uno. El Islam es uno. No hay un Islam moderado. Hay 4 tipos de musulmanes. Lo voy a explicar. Hay musulmanes que van vestidos como nosotros, normal, van bien, pero practican el Islam y no practican el jihad. Pero no son moderados. Ellos creen en todo eso, pero no creen en la violencia. Pero creen en todas las palabras del Corán. Estos son el 10% de los musulmanes. Estamos hablando hoy día, en el 2016. Y hay musulmanes, que son el 60% de los musulmanes, que son musulmanes que van vestidos de musulmanes practicantes, practican el Islam, las mujeres que van con el velo y con todo, pero tampoco practican el jihad. Esto es lo que nosotros vemos normalmente en la calle, la gente tapada y eso. Pero tampoco practican la violencia o el jihad. Hoy día, según los centros de inteligencia, aunque no tienen nada de inteligencia, lo digo, le voy a mostrar luego más tarde, dicen que el 20% de los musulmanes hoy día son radicales fanáticos. Están dispuestos a hacer el jihad. Y no estamos hablando de una cifra cualquiera, estamos hablando entre el 250 a 300.000 musulmanes, como la población de Estados Unidos y de todos los árabes hoy día. Y no son pocos. ¿Cómo puedes controlar todo eso? Y luego tenemos el 5%, entre el 5 y el 10%, son ateos y agnósticos. Pero la diferencia entre un ateo agnóstico, musulmán y un cristiano es que el musulmán cree en el Islam, aunque es ateo, pero cree en la traducción, cree en su entidad musulmana, cree, porque el Islam para él es su vida, el que ha conocido desde que ha nacido y ha crecido por el Islam, por lo tanto le tiene en la cabeza. No es como un ateo agnóstico cristiano, el que vemos ahí los podemitas y que entran en la iglesia desnudos y todo eso y pasan de todo. Eso es un musulmán, no lo hace, jamás, aunque bebe alcohol, aunque come jamón, pero cuando insultas a Mahoma y hablas algo del Corán, se pone furioso. Y yo tengo muchas experiencias con ellos aquí mismo en España, en la Complutense, los profesores musulmanes que han venido aquí exiliados políticos como comunistas, pero cuando criticas un poquito del Corán, se ponen furiosos y casi quieren matarte. También para hablar del Islam hay que conocer las fuentes de la ley islámica. El Corán, la Sunna, que son dichos hechos de Mahoma, las 4 escuelas políticas, el Maliki, el Hanafi, el Hanbali, el Shafi'i, y luego la quinta que nadie habla de ello, que es la Ibn Taymiyyah, que es la más rígida, que fue fundada en el siglo XIII. Ibn Taymiyyah vivió entre los años 1263 y 1328 en Siria. Y ese fue el fundador del salafismo, del radicalismo islámico. ¿Qué significa salaf o salafismo? Salaf viene de la palabra salaf, que es antepasados. Y eso es lo que dicen, que hay que vivir el Islam como han vivido Muhammad y sus seguidores en el primer siglo, con sus conquistas, aplicando la ley islámica. Y el brazo político de estos son los hermanos musulmanes en Egipto y en todo el mundo, y el brazo armado de estos son los grupos radicales islámicos como Daesh o Al-Qaeda. También hay que conocer la diferencia entre los chiíes y los sunís. El Islam, hay muchas ramas en el Islam. Hay también otra rama, se llama el Jawarij, o los yezidís, que son perseguidos también por los chiíes y los sunís, están ahí en el norte de Irak. También están matando muchos de ellos. Los chiíes están divididos a 43 ramas, los sunís a 47 ramas, todos están en mi libro, todo sobre el Islam. Los explico todos, y cada uno tiene su jefe o su intérprete, el que hace fatwas.
Pues entonces no voy a terminar. ¿Qué quieres que te diga? Pues hay que conocer también muchísimas cosas dentro del Islam. No hay que separar también la geopolítica de la teología. Es decir, cuando se habla de la geopolítica o alguna decisión política dentro del mundo islámico, hay que irse a las fuentes de la ley islámica, el Corán y la Sunna. Hace un ratito dijeron el yihad no es un pilar importante del Islam. Pues lo siento mucho, Javier, lo siento del alma. El yihad es un pilar importante en el Islam. Eso es lo que dice la Sunna. No es verdad. Sahih al-Bukhari. Los pilares son 5. Espera, déjame explicar, por favor. Bueno, vamos a ver. Hay un episodio, es igual como el episodio de Jesús. ¿Os recordáis? En el libro de Jesús, en el libro de Mateo, el versículo 12, un hombre rico viene a Jesús y le dice: Rabí, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Le dice: anda, voy a seguirte a ti, muerto de hambre. Y se va. Pues el mismo episodio está en la Sunna, en Sahih al-Bukhari, en el hadith número 25. Viene un hombre y le dice a Mahoma: profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? No lo digo yo, si alguien sabe árabe. Jesús sabe árabe. Toma, léelo. Está en la sura 25. Digo el hadith 25 y dice Mahoma: 3 cosas tienes que hacer. Primero, creer, no era tonto, creer en el único Dios verdadero y en mí como su profeta, el único profeta. 2, hacer el yihad. Y tercero, la peregrinación a la Meca. ¿Sabéis lo que dijo el hombre? Le dice: profeta, ¿y qué es el yihad? Dice: Allah me ordenó a obligar a todos aquellos que no creen en el verdadero Dios y el verdadero religión que es el Islam, y a matarlos a todos. Aquí está el hadith número 25, el versículo 26. Además, 255 versículos en el Corán habla del yihad. ¿Queréis que os leo todos? Voy a leer uno. Bueno, toma. Uno de ellos. Lo he leído. Listo. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que los encontréis. ¿Sabéis la traducción del yihad del árabe? Por eso la traducción es muy importante. Yo tengo mi versión importante del Islam, no lo sé hoy porque mi voz es muy fuerte. La traducción del yihad es combatir, matar y hacer la guerra. Esta es la traducción en que se traduce el yihad. Porque la traducción en árabe es hacer el yihad, no combatir. Capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes, pero si se arrepienten, hacen la azalá y dan el azaque, entonces dejadles en paz. Hacen la oración, dan la limosna y hacen el ayuno. Dios es indulgente, misericordioso. Otro versículo, 25, por favor, 29. 29, por favor. Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera hasta que humillados paguen el tributo directamente. Eso es lo que está haciendo Daesh hoy día en Irak. O convertes al Islam, o te cortamos el cuello, o pagas el tributo. Mi hermano está ahí. Le estoy pagando yo todos los meses $300 tributo para una tribu chií para que les proteja. Este es el Islam. Este es el Islam. Y no solamente eso, porque hace un ratito hablando de cortarle el cuello, pues aquí está el último versículo, por favor, y termino. Toma.
Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros. Confirmad pues a los que creen, infundiré el terror en los corazones de quienes no crean, cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Y no voy a extender mucho de las mujeres. En la Sura 4, el versículo 34, textualmente dice: la mujer, el que no obedece al hombre, pegarla. Está aquí en el libro. Realmente, y quiero terminar con esto, y yo lo digo siempre a mis alumnos, a las mujeres: qué suerte tenéis de nacer en este país. Eso es lo que decía yo a mi hermana. Mi hermana con 14 años le decía: cuando puedes, sal del país, porque este no es un país para vivir bajo los regímenes islámicos. Y gracias, tenemos que dar gracias aquí en España también a los reyes católicos. Empezamos por Pelayo, pasando por Fernando I de León, pasando por Alfonso IX y terminando con los reyes católicos que liberaron este país de los musulmanes. Si no, todas vosotras hasta hoy día estáis con el burka y los hombres estamos haciendo 5 flexiones al día. Muchas gracias.